¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas luchan toda la vida con el dinero, mientras otras parecen tener el control total de sus finanzas? ¿Por qué tantos trabajan duro, se esfuerzan cada día, y aún así siguen atrapados en deudas, preocupaciones y falta de libertad? En este audiolibro descubrirás las respuestas que cambian vidas. Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, no es solo un libro, es un despertar. Es la historia de dos padres. Dos formas opuestas de pensar sobre el dinero. Y una elección que tú también puedes hacer hoy. Si estás listo para romper las cadenas de la vieja educación financiera, cuestionar lo que siempre te dijeron y comenzar un nuevo camino hacia la libertad, entonces quédate. Este audio es para ti. Y si quieres seguir recibiendo contenido que te inspire, te rete y te acerque a una vida con propósito, libertad y abundancia. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita y acompáñame en este viaje. Porque la educación financiera no comienza en la escuela, comienza aquí. Comienza contigo. Bienvenido a Padre Rico, Padre Pobre. Capítulo 1, Lección 1, Los ricos no trabajan por dinero. Todo comenzó cuando tenía 9 años. Robert Kiyosaki y su mejor amigo Mike estaban confundidos. Querían hacerse ricos. Pero no sabían cómo. Lo único que sabían es que no querían ser como la mayoría de los adultos que conocían, atrapados, estresados, trabajando duro sin llegar a ningún lado. Un día se acercaron al padre de Mike, un empresario sin estudios universitarios pero con una mente aguda y despierta para los negocios. Ese hombre, que se convertiría en el padre rico, les dijo algo que les cambiaría la vida para siempre. Si quieren hacerse ricos, deben aprender a hacer que el dinero trabaje para ustedes. Y así comenzó una serie de lecciones prácticas. La primera fue inesperada, los pusieron a trabajar gratis en una de sus tiendas. Robert se sintió explotado. ¿Trabajar sin pagar? ¿Qué sentido tenía eso? Pero ahí estaba la clave. El padre rico no estaba interesado en enseñar a ganar dinero. Estaba interesado en enseñar cómo pensar sobre el dinero. Después de varias semanas de trabajo sin recibir ni un centavo, Robert explotó. Se sintió frustrado y engañado. Y fue entonces cuando recibió una de las enseñanzas más importantes de su vida. La mayoría de las personas se venden por un salario. Trabajan por miedo, miedo a no pagar las cuentas, miedo a perder el empleo, miedo al que dirán. El dinero manda sobre sus emociones. El padre rico le enseñó que el dinero no resuelve los problemas. Lo que los resuelve es la inteligencia financiera. Aprender a ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Aprender a controlar el miedo y la codicia. A mirar más allá del salario. El dinero es una ilusión si no sabes cómo usarlo. Y así, Robert aprendió la primera gran verdad. Los pobres y la clase media trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. No se trataba solo de tener un trabajo. Se trata de entender cómo funciona el sistema económico. Cómo el miedo y la ignorancia mantienen a las personas atrapadas en la carrera de la rata, trabajar, cobrar, pagar deudas, repetir. Este primer capítulo no solo presenta a los dos padres, sino que desafía al oyente a mirar su propia relación con el dinero. ¿Estás trabajando por necesidad o estás aprendiendo a crear libertad? Capítulo 2, Lección 2, ¿por qué enseñar educación financiera? Muchos creen que lo importante es ganar más dinero. Que con un mejor salario todo se soluciona. Pero eso es un mito. Un mito que ha llevado a millones a vivir al límite, incluso con buenos ingresos. En este capítulo, Kiyosaki nos muestra que la clave no está en cuántas ganas, sino en cuánto entiendes de dinero. Y para eso, hay que aprender lo que el sistema educativo no enseña, educación financiera. Las escuelas forman empleados. Personas que buscan seguridad en lugar de libertad. Enseñan a leer y escribir, a memorizar fechas, a resolver ecuaciones, pero no a entender cómo se gana, se multiplica y se protege el dinero. Padre Rico le dice a Robert una frase que lo marca de por vida. El analfabetismo financiero es la causa principal de la pobreza. Y por eso presentamos uno de los conceptos más poderosos del libro. La diferencia entre activos y pasivos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Así de sencillo. Pero tan revolucionario. La mayoría de las personas creen que su casa es un activo. Pero si solo genera gastos, es un pasivo. Comprar cosas caras a crédito, cambiar de carro cada año, gastar más de lo que se gana,
Son hábitos financieros comunes que alejan de la riqueza. La verdadera riqueza no está en lo que se gana, sino en lo que se construye con lo que se tiene. Padre Rico enseña que hay que construir una columna de activos, bienes raíces que generen renta, negocios que funcionen sin tu presencia, acciones que paguen dividendos, libros o ideas que generen regalías. Y lo más importante, no basta con ganar dinero. Hay que saber mantener, multiplicarlo y protegerlo. Kiyosaki nos recuerda que incluso ganadores de loterías y deportistas famosos terminan arruinados, porque el dinero sin educación financiera se esfuma. Este capítulo es una invitación directa. No te conformes con ganar dinero. Aprende a jugar el juego del dinero. Aprende a construir libertad, no solo ingresos. ¿Sabes reconocer un activo? ¿Tienes el control de tus finanzas o tus finanzas te controlan a ti? Capítulo 3, Lección 3, Ocúpate de tu propio negocio. La tragedia financiera de la mayoría de las personas no es que no trabajen duro. Es que trabajan duro para otros, y se olvidan de ellos mismos. Así comienza uno de los capítulos más poderosos del libro. Robert Kiyosaki nos lanza una advertencia que resuena con fuerza. La mayoría trabaja toda su vida construyendo los sueños de otros, pero nunca invierte en construir los propios. Desde pequeños, nos enseñan que debemos estudiar para conseguir un buen empleo. Y una vez dentro del sistema, nos volvemos engranajes de una maquinaria. Trabajas para una empresa. Pagas impuestos al gobierno. Pides préstamos a los bancos. Y compras cosas a otras compañías. En otras palabras, trabajas para todos, menos para ti. ¿Y tú? ¿Dónde quedan tú en esa ecuación? Padre Rico le enseñó a Robert una verdad incómoda pero necesaria. No pongas toda tu energía en construir el negocio de otro. Aprende a construir el tuyo. Y aquí entra la tercera gran lección. Ocúpate de tu propio negocio. No significa renunciar de inmediato a tu empleo. Significa que, mientras trabajas, debes empezar a construir tu columna de activos. ¿Qué es tu propio negocio, entonces? Es cualquier cosa que genere ingresos sin que dependas directamente de tu tiempo. Tu propio negocio puede ser una inversión en bienes raíces, una cartera de acciones o fondos que pagan dividendos, una tienda en línea automatizada, un libro que escribe y genera regalías, una aplicación, un canal de YouTube, una marca personal. La clave es que ese negocio te pertenezca y crezca con el tiempo, mientras tú te vuelves más libre. Kiyosaki explica que la trampa más común es pensar que al comprar una casa grande, un carro nuevo o ropa de marca, estás avanzando. Pero en realidad, muchas veces solo estás acumulando pasivos. La carrera de la rata se alimenta del ego y del deseo de aparecer. La diferencia está en la mentalidad. Los ricos entienden la importancia de separar sus ingresos de su tiempo. Los pobres y la clase media solo piensan en seguridad, mientras su tiempo se escapa. Robert insiste. No se trata de trabajar por dinero. Se trata de usar el dinero que ganas para construir libertad. Es como sembrar un árbol. Al principio, nadie lo nota. Pero con el tiempo, da sombra, frutos y oxígeno. Tu negocio, tus activos, deben ser como ese árbol. Y cada día que te ocupas de él, estás más cerca de la independencia financiera. ¿Estás construyendo algo tuyo, o solo estás siendo parte del sueño de otro? La lección aquí no es rebelarte contra el empleo, sino despertar. Entender que tu vida vale más que un salario. Que tu tiempo es tu recurso más valioso. Y que nunca es tarde para empezar a construir tu columna de activos. Capítulo 4, Lección 4, La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Si quieres ser rico y mantener tu riqueza, necesitas entender cómo funciona el sistema. Porque si no lo entiendes, terminarás trabajando para él, sin siquiera saberlo. Robert Kiyosaki comienza este capítulo con una afirmación de que muchas personas ignoran o simplemente evitan: los ricos no solo ganan más dinero, también saben cómo protegerlo mejor. Y ahí entra en juego uno de los temas más ignorados pero más importantes en la educación financiera: los impuestos. A la mayoría nos enseñaron que pagar impuestos es una obligación moral, una responsabilidad ciudadana, incluso un acto de justicia. Pero lo que rara vez se explica es que el sistema fue diseñado por quienes entienden sus reglas, para favorecer a quienes saben cómo jugar el juego. Kiyosaki nos lleva a un viaje por la historia. En el pasado, los impuestos eran una medida temporal, que se imponía solo en tiempos de guerra o crisis.
Eran cobrados a los ricos para financiar causas extraordinarias. Pero poco a poco, esa narrativa cambió. Los gobiernos aprendieron que, al prometer educación gratuita, salud pública y subsidios, podían convencer a las masas de que cobrar impuestos a los ricos era justo. Y así, los impuestos dejaron de ser temporales y se volvieron permanentes. Y lo más irónico, con el tiempo, no fueron los ricos quienes pagaron más, sino la clase media. Mientras la mayoría trabaja, gana dinero, paga impuestos y gasta lo que queda, los ricos encontraron una vía alterna, las corporaciones. La corporación, explica Padre Rico, es una de las herramientas legales más poderosas jamás creadas. Es un escudo. Una estructura que permite separar al individuo de su negocio. Y sobre todo, una forma de controlar cómo, cuándo y cuánto se paga en impuestos. La diferencia es brutal. La mayoría gana dinero, paga impuestos y luego gasta lo que le queda. Los ricos, a través de sus corporaciones, ganan dinero, gastan lo necesario para operar, y luego pagan impuestos sobre lo que queda. En otras palabras, primero invierten, reinvierten, viajan, se forman, crean infraestructura, y recién entonces tributan. Eso no es evasión. Es educación. Es estrategia. Es entender cómo funciona el juego. El mensaje de este capítulo no es promover la trampa ni el abuso. Es una llamada de atención. Si no aprendes cómo funciona el sistema, serás esclavo de él. El padre rico insistía una y otra vez. No se trata de trabajar más duro. Se trata de trabajar más inteligentemente. Y una de las claves de la inteligencia financiera es saber leer un balance, un estado de pérdidas y ganancias, entender que se puede deducir, cómo se estructura una corporación, que se puede reinvertir y cómo proteger lo que uno construye. Kiyosaki cuenta cómo, desde joven, empezó a estudiar no solo negocios, sino leyes fiscales. Aprendió de contadores, abogados, asesores financieros. No para volverse uno de ellos, sino para que nunca más el sistema lo usara como la mayoría. Porque cuando no entiendes cómo funcionan los impuestos, no estás trabajando solo para ti. Estás trabajando para el gobierno y para los bancos. Este capítulo es quizás uno de los más incómodos, porque enfrenta al oyente con una verdad difícil de aceptar: el sistema no está diseñado para darte libertad, está diseñado para mantenerte en la rueda, girando, produciendo, obedeciendo. Y solo quienes se educan financieramente pueden salir de ella. La lección aquí es clara y directa. No basta con generar ingresos. Hay que aprender a protegerlos. No basta con tener un empleo. Hay que tener estructuras legales que te permitirán crecer sin ser castigado por cada paso que das. No basta con desear riqueza. Hay que pensar como los ricos, actuar como los ricos, estructurarse como los ricos. Este capítulo no enseña contabilidad. Enseña conciencia. Es un llamado a dejar de ser víctima de un sistema invisible y empezar a jugar el juego con las reglas que lo rigen de verdad. ¿Quieres libertad financiera? Entonces no basta con trabajar. Debes aprender cómo se mueven los hilos, y convertirte en quien los mueve. Capítulo 5, Lección 5, Los ricos inventan el dinero. El dinero no es real. El dinero es una idea. Y es ahí donde radica el verdadero poder. Este capítulo es un giro de tuerca. Un despertar. Si hasta ahora creías que la riqueza dependía del trabajo duro o de tener suerte, prepárate para cambiar tu perspectiva por completo. Robert Kiyosaki nos presenta una verdad impactante. Los ricos no esperan a que el dinero llegue. Los ricos lo inventan. Sí, lo inventan. Y no se trata de magia ni de ilegalidades. Se trata de una mentalidad entrenada para ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. La mayoría de las personas esperan que el jefe les aumente el sueldo, que la economía mejore, que alguien los descubra, que les toque la lotería. Los ricos hacen lo contrario. Crean, proponen, arriesgan, se mueven, se educan y actúan. Kiyosaki nos recuerda que la riqueza no está en los recursos. Está en la creatividad financiera. Es decir, en la habilidad de combinar conocimientos, experiencias y contactos para generar nuevas fuentes de ingreso. La inteligencia financiera es más poderosa que el dinero. Eso dijo su padre rico una y otra vez. Y lo demostraba con hechos. Por ejemplo, mientras muchos pensaban que para invertir en bienes raíces necesitaban grandes sumas de dinero, él buscaba oportunidades en lugares donde nadie más miraba. Sabía cómo negociar,
cómo apalancarse, cómo detectar valor oculto. El dinero seguía a su inteligencia, no al revés. Este capítulo derriba un mito muy popular. Para hacer dinero se necesita dinero. Kiyosaki lo revierte. Para hacer dinero se necesita educación financiera, audacia y creatividad. ¿Y qué detiene a la mayoría? El miedo. El miedo al rechazo, al fracaso, al que dirán, a perder. Pero como dice Robert, el fracaso es parte del proceso. De hecho, los ricos fallan más veces que los pobres. La diferencia es que usan cada caída como una lección para crecer. Pongamos esto en perspectiva. Dos personas pueden recibir la misma oportunidad. Una la ve como un riesgo. La otra como una aventura. ¿Quién cree que gana al final? En palabras del autor. Los ricos no tienen más suerte. Tienen más habilidades. Y esas habilidades se desarrollan enfrentando el miedo, no evitándolo. El padre rico le enseñó a Robert a entrenar su mente para ver dinero donde otros ven problemas. ¿Una casa deteriorada en un mal vecindario? Puede ser una mina de oro. ¿Un negocio quebrado? Puede tener una base de clientes lista para algo mejor. ¿Un mercado en crisis? Puede ser la mejor oportunidad para comprar barato. Todo depende de cómo piensas. El activo más poderoso que tienes es tu mente. Y si las entrenas, puede crear fortuna. Pero si la dejas sin cultivar, puede destruirla. Kiyosaki también enfatiza otro punto crucial. La velocidad de implementación. Los ricos no se quedan paralizados por el análisis eterno. Aprende lo necesario, toma acción, corrigen en el camino y siguen avanzando. El juego del dinero no lo ganan los más inteligentes. Lo ganan los que se atreven a jugar. Este capítulo es una invitación a dejar de buscar seguridad y empezar a buscar sabiduría. A dejar de pedir permiso y empezar a crear soluciones. A dejar de esperar y comenzar a inventar. Porque como lo deja muy claro Robert Kiyosaki, el dinero no está en el banco. El dinero está en tu mente. Capítulo 6, Lección 6, Trabaja para aprender, no trabajes por dinero. Robert comienza este capítulo con una poderosa anécdota que lo marcó de por vida. En su juventud, mientras buscaba orientación sobre su futuro profesional, su padre pobre, el hombre instruido, con títulos universitarios y un empleo seguro en el gobierno, le recomendó que se especializara. Consigue un trabajo estable, dijo. Busca seguridad. Elige un campo y perfecciónate en él. La especialización es clave. Pero su padre rico le dio una visión completamente distinta. Si quieres ser rico, necesitas convertirte en una persona completa, versátil. Aprende un poco de todo. No trabajes por dinero, trabaja para aprender. Y esa simple frase contenía una sabiduría brutalmente real. La mayoría de las personas cambia su tiempo por dinero. Aceptan trabajos que les dan seguridad, aunque no les apasionen, aunque no les enseñen nada nuevo. Se estancan. Y en ese estancamiento, lentamente, pierden su verdadero potencial. El padre rico le enseñó a Robert que el trabajo debía verse como una escuela. Cada empleo debía ser una clase, un entrenamiento, una inversión de tiempo para adquirir habilidades útiles para su libertad futura. No importaba si el salario era bajo, lo que importaba era lo que uno se llevaba del trabajo, conocimiento, experiencia, conexiones, visión. Este enfoque es profundamente contraintuitivo. Vivimos en una sociedad donde todo se mide en términos de ingreso. Cuando alguien dice me ofrecieron un trabajo, lo primero que preguntamos es, ¿cuánto te van a pagar? Pero nunca preguntamos, ¿qué vas a aprender allí? ¿Qué habilidad nueva vas a dominar? Te hará crecer como líder, como comunicador, como estratega. Robert cuenta que, durante años, ayudó en trabajos que muchos considerarían insignificantes. Trabajó en ventas, en marketing, en pequeñas empresas. No por necesidad, sino por estrategia. Sabía que dominar la habilidad de vender, de hablar en público, de negociar, de liderar equipos, lo haría imparable en el futuro. Y tenía razón. La mayoría trabaja solo para pagar cuentas. Trabajan por necesidad, no por visión. Pero los verdaderos emprendedores trabajan con propósito. Ven cada etapa como una pieza del rompecabezas. No buscan solamente un cheque al final del mes. Buscan convertirse en la clase de persona capaz de generar riqueza en cualquier circunstancia. Kiyosaki enfatizó algo fundamental: la educación tradicional entrena empleados. Sin líderes. Sin inversores.
Nada de visionarios. Y por eso, si quieres salir de la carrera de la rata, necesitas educarte en habilidades que el sistema tradicional no enseña. Habilidades como comunicación persuasiva, inteligencia emocional, manejo del rechazo, liderazgo de equipos, contabilidad financiera, conferencia de oportunidades de inversión, creación de sistemas automatizados, visión empresarial. Estas son las armas de quienes construyen libertad. Y para adquirirlas, muchas veces hay que pasar por empleos que otros no quieren, aceptar desafíos fuera de la zona de confort, y decir sí a oportunidades que no traen dinero inmediato, pero sí crecimiento exponencial. Kiyosaki lanza una verdad que duele: si solo trabajas por dinero, nunca serás libre. Porque el dinero se convierte en tu amo. Eres esclavo del sueldo. Y la empresa, el gobierno o las circunstancias siempre tendrán el control sobre ti. Pero si trabajas para aprender, cada empleo se convierte en un peldaño hacia tu independencia. Y cuando aprendes lo suficiente, ya no necesitas pedir trabajo. Empiezas a crearlo. El mundo está lleno de oportunidades. Pero no están escondidas. Están en habilidades que aún no dominamos. Y la única manera de adquirirlas es estar dispuestos a aprender, a equivocarnos, a salir del molde. Este capítulo es un llamado a dejar de vivir con mentalidad de empleado. Es una invitación a pensar como empresario, incluso mientras estás en un empleo. A usar cada experiencia como un entrenamiento para el siguiente nivel. A dejar de perseguir seguridad y empezar a perseguir sabiduría. Porque al final del día, lo que verdaderamente te hace libre no es el dinero que ganas. Es el conocimiento que adquiere. Las habilidades que desarrollas. La mentalidad que forjas. Y la persona en la que te conviertes. Si estás dispuesto a trabajar para aprender, y no solo por dinero, entonces estás listo para jugar el verdadero juego del dinero. Ahora que has llegado al final de este audiolibro, detente un momento y respira. Porque lo que acabas de escuchar no es solo una historia. Es un espejo. Un llamado. Una puerta abierta hacia una nueva forma de pensar. Padre rico, Padre pobre no es un libro más. Es un despertar. Hoy, tú tienes la elección de seguir viviendo como lo has hecho hasta ahora, o comenzar a ver el mundo como lo ven los ricos, lleno de posibilidades, no de limitaciones. Lleno de oportunidades disfrazadas de problemas. Lleno de caminos donde otros solo ven muros. Y no importa si vienes de la pobreza, del caos o del miedo. No importa si nadie te enseñó sobre dinero, si fracasaste en el pasado o si sientes que ya es tarde. Lo que importa es que ahora sabes más que ayer. Y eso, amigo o amiga que escucha, es poder. Porque el conocimiento, cuando se convierte en acción, transforma tu destino. Así que pregúntate: ¿qué vas a hacer con lo que aprendiste aquí? ¿A quién vas a inspirarte después? ¿Qué legado financiero vas a construir? Este audiolibro fue solo el comienzo. Ahora el verdadero capítulo, lo escribes tú. Y recuerda, como dijo una vez Robert Kiyosaki: la libertad financiera no se trata de tener dinero. Se trata de tener opciones. Y esas opciones nacen del coraje de pensar diferente. Gracias por escuchar. Gracias por elegir despertar. Gracias por estar aquí. Si este contenido tocó tu corazón o te hizo pensar diferente, considera compartirlo, deja tu comentario y suscríbete. Porque juntos, estamos creando algo más que contenido. Estamos creando conciencia. Movimiento. Cambio. Nos vemos en el próximo viaje.